Preview. Bienvenidos un día más a Tech Talk by Skiller Academy, aquí en Negocios Televisión. Hoy vamos a hablar de tecnología y de inversión, y para eso hemos traído unos invitados realmente exclusivos. René de Jong, emprendedor, business angel, bienvenido. Muchas gracias por haberme invitado. Eulerian, tenemos a Pierre Sasset, director general de la parte sur, ¿no? y Europa. Buenos días, Juan Antonio. Y a Andrés García, director de satisfacción de cliente en MediaMarkt. Bienvenido. Buenos días, Juan Antonio. Un placer tenerte. Vamos a comenzar con René. ¿Cómo llegaste a España y cómo te animaste a emprender? Porque creo que tú y yo tenemos, y no te lo había desvelado hasta ahora, un pasado muy cercano. Wow, que hace 32 años que he venido a España. Yo tenía una agencia de viajes lingüísticos, yo mandaba holandeses a aprender español en 18 academias donde yo tenía un acuerdo de representación, y en 91 es cuando ya he venido a España, porque en 89 he empezado mi primera academia propia. Yo hace como 20 años emprendí por primera vez en Salamanca. Creo que también empezaste en Salamanca, ¿no? Sí, porque Salamanca para el español es como Oxford y Cambridge para el inglés. Entonces, en el segundo año enviaba a 1.200 holandeses a España y la mitad iba a Salamanca. Entonces, era muy fácil decidir dónde poner la primera academia, que era Salamanca, y al final he vivido ahí 25 años. Fantástico. Eres vicepresidente del capítulo de Madrid del Entrepreneurs Organization. De hecho, estuve en la EO Happy Hour, que es un punto increíble de encuentro de emprendedores. ¿Qué es exactamente esta organización y cuál es su labor? EO significa Entrepreneurs Organization, que es un club para empresarios. Tienes que facturar $1 millón para poder hacerte miembro, y somos 17.000 en el mundo, y aquí en Madrid somos 67. Y todo está basado en que si tú creces como persona, tu negocio también va a crecer. Y si tú tienes un negocio, es que muchas veces estás solo, no puedes con tu pareja o con tus amigos, después de 5 minutos se aburren. Pero es que a mí me puedes hablar de marketing online cuando quieras, me puedes hablar del sistema de remuneración de tus empleados cuando quieras. Me interesa porque es como un hobby, es como un entretenimiento. Y entonces, si tú tienes un club con todos los emprendedores, es como tener un consejo de tantas personas que tratan con la misma mismo temario, para luego aprender de ellos y ellos de ti. Y lo que es interesante, no se permite dar un consejo directo, porque eso sería que yo me pongo encima de ti, sino yo pongo mis experiencias en la mesa y tú recoges lo que te conviene y dejas ahí lo que no te interesa. Muy bien. Pierre, aparte de Eulerian, que también quiero que me introduzcas un poco qué es Eulerian y la labor de Eulerian, tú también tienes esa vocación por el emprendimiento, ¿no? Porque creo que estás dentro de NetMentora. Sí, además de socio de Eulerian, pues soy de NetMentora, que es, vamos a decir, la antena española del réseau Entreprendre francés, que lleva algunas decenas de años ayudando a crear empleo a través de la creación de empresas. Y aquí en España desde 2016 llevamos 46 empresas ayudadas y que corresponden a 710 empleos creados, que no está mal. ¿Y Eulerian? ¿Cuál es la labor de Eulerian? Eulerian es una empresa de tecnología de data marketing que cubre un abanico bastante amplio, desde la colecta de datos cookieless, server-side, en first party exclusiva y desde 15 años, no lo descubrimos desde poco, y pasando por la analítica web, donde hemos forzado justamente por este movimiento de prohibición de Google Analytics, la parte histórica, que es la parte de atribución y seguimiento del Customer Journey, y la parte de activación y segmentación, creación de audiencias y después activación en proveedores de captación y de campañas como MediaMarkt. Andrés, nos quedas tú. MediaMarkt, ¿qué es la labor que hace MediaMarkt en este ecosistema de la tecnología y la publicidad? Pues es una excelente pregunta. MediaMarkt es un DSP, es un Demand Side Platform, que lo que permite es la compra de publicidad digital de manera programática en línea.
Eso significa, en un principio fue el primer DSP que salió al mercado, lo cual nos da un gran rango de experiencia dentro del ecosistema. Pero hoy en día es mucho más que eso. Más allá de ser el primero, hoy en día es una plataforma flexible, poderosa y que se ajusta a las necesidades de cada uno de nuestros clientes y las agencias para permitirles una compra de publicidad digital en línea muchísimo más personalizada a lo que ellos están buscando. Además de ello es la conexión con proveedores de data, con proveedores contextuales, con proveedores de rich media también, y esto nos permite entonces comprar la publicidad digital que es más necesaria para, de nuevo, para nuestras agencias y nuestros clientes. Pierre, te voy a hacer una pregunta que creo que todos tenemos en la cabeza. Se habla ahora de que si la tecnología ya no es ese polo de inversión, todas las posiciones que han salido, especialmente de 2022, ¿cómo ves tú el ecosistema tecnológico? ¿Está en crecimiento? Por supuesto, está en crecimiento. El movimiento que vemos en este momento en las tecnológicas responde a dos problemas. Uno, se transmite oficialmente que descubrieron la desorganización interna y que hay muchos duplicados de puestos. Es lo que se transmite a través de varios comunicados. Y la otra cosa es que es un cambio más bien bursátil en el cual los boards han decidido de repente que la cuota de mercado no era importante y ahora tocaba el EBITDA y el EBITDA. Pero de forma, en mi opinión, de exdirector financiero, demasiado rápida. Lo que hemos privilegiado en Eulerian siempre era compaginar un crecimiento fuerte, que es lo que toca en las tecnológicas, pero manteniendo un resultado decente, no indecente, ¿no? de 70% como algunas tecnológicas, pero después se la pegan, pero manteniendo un equilibrio entre crecimiento y resultado, lo que no han hecho algunas tecnológicas. Yo que siempre me ha gustado el emprendimiento tecnológico, desde, como comentaba, desde que estaba en Salamanca. ¿Qué es lo que busca un business angel en una startup? ¿Y cómo puede ayudar un business angel a una startup tecnológica, por ejemplo? Pues para empezar, un business angel no es altruista, no es filántropo, entonces si invierte es porque piensa que puede ganar dinero. Y parece mentira porque hay muchas startups que no presentan un modelo de negocio. Tienen una idea, pero todavía no han pensado en cómo vamos a ganar dinero, ¿no? Y es tanto el caso de que se sabe que 80% de las startups mueren en los primeros 4 años. ¿Qué significa? Que si tú inviertes en una startup, en el momento de invertir tienes que pensar de que puedes multiplicar por 10 para compensar 80% que han muerto, uno, lo que se llama ni fu ni fa, y luego el único que lo hace bien tiene que pagar todo el rendimiento. Luego es muy importante que te fíes de la persona porque vas a ser socio, ¿no? Y tampoco te vas a casar con alguien que no quieres. Y entonces tienes que fiarte de la persona. Yo le pregunto de dónde sacas esta idea, porque eso es como un motor interno de dónde han sacado la idea y lo que pretenden conseguir. Yo quiero ver que si han ido a hablar con posibles clientes, porque 1/3 de las startups mueren porque ofrecen algo que nadie quiere, ¿no? Nadie quiere ese producto. Sí, porque hay alguien que tiene en la cabeza, oh, wow, qué bonito sería, pero no hablan con el mercado. Ayer estaba con un señor que ha hecho una plataforma durante 2 años de compra-venta de offset de carbono, pero luego resulta que solo hay 2 empresas grandes que por ley que son clientes y los demás no lo quieren. Pues haberte ido a hablar con posibles clientes y tú has ahorrado 2 años de trabajo. Yo quiero ver qué solución estás ofreciendo, qué problemas solucionas, qué valor añadido estás ofreciendo, qué ventaja competitiva tienes, porque para hacer una proyección hacia el futuro, eso hay mucha incógnita, ¿no? Porque si no conoces tus competidores es imperdonable, vete a casa a hacer los deberes, ¿no? Luego quiero ver que si es un techie, que tenga gente comercial a su lado. Si es un comercial, que tenga gente techie a su lado, ¿no? Normalmente es la combinación. Quiero saber dónde quiere ir, y lo que también quiero es que comparte sus dudas conmigo. Porque si vamos a ser socios, no es que tú me vas a vender algo y luego te vas corriendo, sino vamos a trabajar juntos hacia el futuro. Yo puedo ampliar más porque es todo un mundo, ¿verdad? O sea, vemos que los emprendedores en esa ganar a un inversor están muy comunicativos, pero ¿qué pasa después?
¿mantienen luego esa relación tan cercana con los que invierten Pues una vez que has hecho la inversión? Sí, depende. Lo que en sus inicios me sorprendía mucho, a veces, y no una vez, sino varias veces, yo invierto dinero y luego 3 meses no sé nada, o 4 meses no sé nada de esta startup. Oye, perdona, ¿te acuerdas? Yo te he dado dinero y no es que yo quiera que se pongan a trabajar para darme información, sino yo digo, la información que tú necesitas para llevar bien tu empresa, dame una copia. Es lo único que pido, ¿no? Y claro, si sabemos que el 80% va a pique, por suerte tengo mejores ratios, pero habrá problemas. Y entonces, si hay una actitud de trabajar juntos y de también hablar de dónde puede haber problemas, porque si tú me cuentas dónde puede haber un problema 6 meses o un año, me das una oportunidad de ayudarte. No digo que puedo ayudarte, pero por lo menos tengo la oportunidad de influir de forma positiva, ¿no? Si no me dices nada, de repente estamos con la cabeza contra la pared y duele mucho, ¿no? Y eso es la comunicación. Y tu pregunta, un business angel, si todo va bien, lo que se llama smart money, el dinero inteligente, porque no solo es tener el dinero, sino también los conocidos y conocimientos. Y ahí para un business angel típicamente entra en lo que se llama pre-seed y seed. Pre-seed significa que todavía no hay ventas y seed acaban de arrancar y tienen unos clientes, pero tampoco es cosa demasiado grande, ¿no? Y entonces, si en esta fase tú puedes traer un cliente de 10.000, es súper importante. Bueno, si ya tienen 5 millones de facturación y tú traes un cliente de 10.000, vale, que, oye, se agradece, pero no es tan importante, ¿no? Y entonces, el dinero inteligente, conocimientos y conocidos. Hablamos de la necesidad, o sea, todo, yo lo que he visto, de hecho Skiller apareció de la necesidad de hacer ese puente entre gente que no viene del mundo tecnológico, prepararles en bootcamp para que empiece a trabajar en ese mundo tecnológico. ¿Qué pasa cuando tienes algo útil y llega una pandemia y ves que tu cliente está sufriendo? Por ejemplo, sé que en Eulerian trabajáis mucho con el sector de viajes, hoteles. Tenéis algo que es imprescindible, que es ese CDP para conocer al usuario. ¿Qué pasa cuando llega una pandemia y ese cliente dice, es que no hay? ¿Cómo pasasteis y qué ha pasado después con esos clientes que apostaron por la tecnología? Efectivamente, Eulerian tiene muchos clientes en el travel, porque el travel es uno de los pilares de lo digital, uno de los primeros que se volcaron con toda su energía en Internet y en el pedido. Pues hubo 2 o 3 cosas que hicimos durante la pandemia. Primero, ayudar a los equipos de los clientes del travel a sustituir a toda esta gente que desapareció. Es decir, los consultores, contratos rotos durante toda la pandemia, no estaban aquí para ayudar. Los equipos, una parte o la totalidad en R, pero los sitios seguían vivos. Es decir, había que ayudar a quitar tags, y eso fue ayudar a sobrevivir en la parte digital. La segunda fue preparar el rebote. Es decir, pusimos los data layers a tope, mejoramos todas las implementaciones, muchos proyectos de preparación de use case, y eso me hace la transición sobre el rebote. Todos mis clientes del travel rebotaron mucho más rápido y mucho más fuerte que sus competidores. ¿Por qué? Porque teníamos preparado el rebote. No sabíamos cuándo iba a llegar, porque quién lo sabía, pero rebotaron fuerte. Destinia, por ejemplo, hizo un uso alternativo de la herramienta para predecir las evoluciones del mercado en función de la cifra que estaba recopilando con Eulerian. Melia se preparó realmente bien al rebote. Avoris, Palladium, Air Europa, que también en Europa hubo un parón absoluto de los vuelos durante la pandemia. Os podéis imaginar lo que pasó justo cuando rebotó. Pues habíamos preparado cosas en el CRM, habíamos preparado use case justamente para sacar primeros el provecho de toda esta gente que quería viajar y tener vacaciones de nuevo. Andrés, tú que estás también en la parte de activación de campañas, ¿cómo utilizáis todo? Porque parece que hay un movimiento a que ese first party data, que es que las empresas quieren conocer más a su consumidor a la hora de abordarlos con toda la estrategia publicitaria. ¿Cómo lo hacéis en MediaMath para abordar esa necesidad? Sí, es una muy buena pregunta. El mercado programático y el ecosistema digital ha dependido por muchísimo tiempo de cookies de tercera parte.
que estos eran los que informaban a los consumidores, perdón, a las empresas y a las agencias sobre cómo deberían llegarle a los diferentes consumidores. First Party Data es algo que bien, como dice Pierre, es algo que se ha venido hablando por muchísimo tiempo, pero nosotros hemos puesto mucho esfuerzo en integrar ese First Party Data con la plataforma. Y hoy en día nosotros podemos permitir que esas CDP que los clientes utilizan pueden agarrar e integrarlas dentro de la plataforma y de hecho no solamente integrarlas, sino además convertirlo en data que sea sin cookies, ya previendo un futuro sin cookies de tercera parte. Ha sido de verdad para nosotros un gran éxito el poder implementar estas soluciones. Además que lo hemos hecho, a diferencia de otros DSPs de mercado, lo hemos hecho de manera agnóstica, con lo cual estamos integrados con todos los diferentes proveedores que ofrecen hoy en día soluciones de identidad, de privacidad y de un futuro sin cookies. De verdad que ha sido un excelente realmente caso para nosotros. René, vemos cómo todas las compañías tienen que tener esa agilidad ante los problemas regulatorios, cosas inesperadas. ¿Cuáles son los errores más habituales en las startups que has visto tú? Primero, no controlar el cash. Porque si tú quieres levantar dinero es emitir acciones y admitir nuevo capital, ¿no? O una nota convertible. Lo que se llama el runway, que es una combinación cuánto dinero tienes y cuánto dinero estás gastando cada mes, invirtiendo, ¿no? Y esta combinación te dice cuánto vida te queda. Entonces, si tú sabes que necesitas 6 a 9 meses para poder interesar nuevos inversores y te queda dinero para 3, ya llegas tarde. Y entonces, desde el primer momento, no solo controlar lo que se gasta, lo que se invierte contablemente, sino también la liquidez. Porque si no es como tener un Ferrari en el desierto, si no tienes gasolina no vas a ninguna parte. Eso es lo más común. Y luego, yo soy un fan de lo local y tengo un holandés, un francés y un venezolano. Hablábamos antes de entrar. Hay un club de holandeses, ¿no? Sí. En España. Sí. ¿Y de franceses? Pues no especialmente clubes, hay la French Tech, que es una agrupación de emprendedores de la tecnología pues, que vienen de Francia, y varios grupos, pero hay 50.000 personas de origen francés en Madrid. Andrés, ¿habrá club de venezolanos en España? No, pero yo creo que deberíamos crear uno en torno a la tecnología, sin duda alguna. Además, creo que tenéis algo en común también. Tú jugabas al rugby. Jugué brevemente hace unos años. ¿En qué posición? De hooker jugué. ¿Hooker? Y yo he jugado 45 años, desde los 5 años, Hay una 45 pequeña años. diferencia. y de medio melee. ¿Medio melee? Yo en la universidad de Wing, de Ala. ¡Wow! Wow. Yo no, mi hijo le he apuntado al club de rugby de Tres Cantos, pero yo de momento lo he dejado. Os quería preguntar también por algo que está muy candente ahora, que es ese tema de regulatorio de la privacidad y de la identidad. ¿Cómo lo estáis viendo, Pierre? Ahora todo quiere ser first party data, queremos saber más del usuario y de nuestro cliente, pero también queremos más privacidad. ¿Cómo se logra esto? Pues se logra, estabas hablando de first party data y pues se logra respetando el consentimiento, haciendo también un uso de este consent en todos los tratamientos de datos posteriores. Y esto nosotros lo llevamos desde 15 años. Otro elemento es que muchas CDPs que son de origen americana o de países que no garantizan la privacy, pues tienen un gran problema porque se dice a nivel de la GDPR de forma clara que se tiene que garantizar los mismos derechos de protección de los datos que en la Unión Europea. Por lo que respetar el consent, vincular todos los tratamientos de datos a este consent y hacer medición y activación híbrida, es decir, con los 70-80% de datos consentidos y los 20% que no son consentidos, es decir, datos anonimizados, agregados, y en los cuales se puede dar una visión completa de su adquisición, de su negocio. Es decir, es bastante técnico, nos ha llevado como 5 años de trabajo para tenerlo así, y hace 1 año y medio hemos conseguido la validación por la CNIL francesa,
que es la DPA francesa y que tiene las mismas reglas que la española o la Y eso italiana. permitirá llegar a más tipos de cliente, ¿no? Eso es, y que los clientes tengan la seguridad de que no le venga una agencia y diciendo, mira, hay un fallo de la privacidad porque estás utilizando tal herramienta que no vale. Andrés, vosotros también lo tenéis que estar viviendo de primera mano. ¿Cómo llega a vosotros este tema cookieless? Sí, sin duda alguna es algo que hemos venido conversando desde hace años. Cuando se activó GDPR aquí en Europa, que fueron las nuevas leyes de protección de datos, esto creó un cambio sin duda alguna en la industria. Desde el lado de MediaMath nosotros estuvimos preparándonos previo a ello y hoy en día somos completamente, estamos en compliance con la normativa europea. No solo la normativa europea, sino también con la de California, que es la más digamos, más comprometida que tiene Estados Unidos. Además de ello, nosotros venimos trabajando desde hace años con socios contextuales, que eso nos permite alcanzar a personas de manera, es decir, sin cookies, sino buscándolo llegar a ellos a través de los diferentes ambientes digitales en los cuales están. Pero específicamente dentro del área de First Party Data, como te comentaba antes, hoy en día tenemos la capacidad de la integración con diferentes CDPs y a ingestar esa data dentro de nuestro DSP. Y eso ayuda a nosotros a llegar a los diferentes consumidores finales sin tener que preocuparnos, digamos, de manera... sin tener que preocuparnos sobre quebrantar las leyes de data actuales. Más allá de eso, creo que es importante comentar que cuando nosotros trabajamos con ese tipo de data, nosotros también tenemos la posibilidad de llegar a los consumidores de manera probabilísticamente y determinísticamente. Entonces trabajamos con ambas para llegar a ellos. Bueno, parte de las cosas creo que fundamentales del uso de First Party Data a la hora de llegar al consumidor. En este plano local, parece que siempre se habla de que se emprende en Madrid, Barcelona y alguna ciudad más. ¿Ves que realmente, por ejemplo, en España no es solo Madrid, Barcelona y algún punto más, sino hay esa cultura de emprendimiento en, como hablábamos, Salamanca, en ciudades... Pues en Salamanca está Startup LA y yo aplaudo a Emilio Cochado, catedrático de la universidad, que lo ha arrancado, ha ido el rey a abrirlo, a inaugurarlo, luego Pedro Sánchez y a 2 veces María esa de la Comunidad Europea. Pues en general es Barcelona, Madrid, Valencia, con lanzadera muy importante ahí. Luego tenemos ya Alhambra Ventures en Granada. En Sevilla hay 2 organizaciones que montan ahí eventos. Bilbao tiene su propio centro. Galicia es importante. Yo estoy en la Asociación Española de Business Angels Networks y justamente ahora estamos mirando cómo conseguir que haya más redes de Business Angels por toda España y no solo en las ciudades principales. ¿Cuáles serían las barreras por las que no hay más ciudades y por qué no llegan esos business angels? Buena pregunta. Para empezar, creo que en España no tenemos, si me permites decirlo así, no tenemos esta cultura emprendedora como puede haber en Inglaterra o Estados Unidos, para decir el tópico, ¿no? Eso es una cosa. Y luego, en inglés se dice venture capital, que significa capital que va de aventura, ¿no? Y en español se dice capital riesgo. Es decir, que el riesgo es lo que es más importante. Y aquí en España tenemos muchos ahorradores y pocos inversores. Entonces, el plan es de ver con quién colaborar, que podrían ser cámaras de comercio, asociaciones nacionales de médicos, de arquitectos y todos los que pueden invertir 10.000 o más al año y explicarles qué es ser Business Angel y ayudarles a hacer pasos pequeños antes de correr un maratón, porque si sin entrenamiento te vas a meter en un maratón, lo más probable es que no vas a llegar a la meta. Además, hemos invitado anteriormente a, creo que le conoce, José Luis, que está en Bit2Me, sí. que hablaba mucho de la regulación que sufre todo el tema de blockchain y demás, de atención, puedes perder todo lo que tienes, ten cuidado, aprende antes de entrar, pero en el emprendimiento me comentaba, vemos a todo el mundo que dice, emprende sin miedo. Cuando hablabas un poco de esos datos, de que el 80% fallan. Sí. ¿Cuál es el problema que tenemos para que haya esa tasa tan alta? Pues ese 80% no solo es aquí, eso es internacional. Solo es que en otros países hay más, un porcentaje mayor de la población que emprende. Para mí hay una cosa súper importante. Si no tienes nada que perder, lo puedes arriesgar todo.
¿Qué significa? Que si tú estás pensando para emprender, lo que es lo más importante es ver el máximo riesgo y luego el minimax regret, la minimalización de la máxima pérdida. Si tú te pones en una aventura empresarial y puedes perder tus 10.000 ahorrados, pero al día siguiente tienes un trabajo y puedes continuar tu vida, no pasa nada, arriésgalo. Si tienes 5 hijos y eres viudo y tienes esa responsabilidad y tu estructura de gastos no te permite ni dar ni un paso en falso, pues piénsatelo 3 veces, ¿no? Pero el emprender también creo que es cosa de mentalidad, de que como que la autoconfianza y darse cuenta de si tienes un objetivo, te tocará ver qué cosas tienes que solucionar en el camino, sabiendo que siempre te toca solucionar cosas. Solucionar problemas es tu trabajo. Y esta mentalidad de ver un problema y decir yo puedo solucionarlo y mis clientes me van a dar más de lo que a mí me cuesta por decirlo, ya tienes negocio. Pierre, ¿tú cómo has percibido? Porque tú con NetMentora estás en contacto con muchos, de hecho lo haces casi voluntariamente, ¿no? Porque además tienes que pagar por ayudar a la gente. Sí, sí, es uno de los planteamientos es de ser completamente benévolo y de hecho tenemos una cuota por pagar para ayudar a la gente. No podemos participar en los proyectos que ayudamos, es decir, no podemos ser juez y parte. Es decir, es realmente entregarnos al proyecto de los pequeños emprendedores que entran en NetMentora. A mí me tocan los proyectos que tienen un componente digital de digital marketing. Estoy en este momento ayudando a una pequeña startup que se llama Maybe. Sí, que está en Valladolid. En Valladolid, efectivamente, dos chicas realmente dinámicas y que tienen un proyecto con muchas vistas al futuro en el entorno de la restauración de calidad. ¿Y los conozco? Sí. Sí, por favor. Sí, las conozco, de que sí, los restaurantes dicen sus cancelaciones, ponen a disposición de la app y entonces tú puedes decir, yo quiero reservar algo, sea para hoy, y que directamente puedo reservar en vez de hacer un chequeo si hay disponibilidad o no. Luego el business model es challenging, es todo un reto. Es que realmente es lo que hablábamos, todas estas startups tienen que aparecer de una necesidad, la necesidad está clara, los restaurantes tienen que ser cada vez más eficientes porque todo ha subido, la luz ha subido, todo. Entonces cancelar una mesa en el último momento de 10 personas, 12 personas les hace mucho daño. Entonces cualquier cosa que le resuelva ese problema, pues claro, cubre esa necesidad. Es exactamente esta necesidad, además de que somos todos cada vez más foodies, gente que quieren experiencias de comida buena, que es más bien la meta de Maybe, es ir a los restaurantes que aportan algo, y la gente pues es cada vez menos previsora, por lo que quiere reservar en el Celler de Can Roca, pero sin darse cuenta que hay un año de lista de espera. O en la sala de especie quieren una mesa a las 6 y un sábado, y pues eso no se encuentra, pero con las cancelaciones y con Maybe, pues pueden conseguir una. Hay que ser muy reactivo, porque todos los que quieren entrar en este restaurante van a estar avisados al mismo tiempo, pero uno se llevará el asiento, entre comillas. Y este es uno de los proyectos en los que estás tú y en los que está René. O sea, yo creo que hay un montón de startups que realmente están cubriendo esa necesidad. Creo que la tecnología va a ser clave para cualquier negocio, o sea, que ese control de la tecnología. Andrés, ¿tú percibes lo mismo? Tú has estado viajando mucho desde Venezuela, has estado también mucho tiempo en Reino Unido, ¿no? ¿Cómo percibes esa tecnología que se hace aquí en España? Pues yo creo que estamos avanzando bastante. Específicamente dentro del área programática, yo he visto los avances que nosotros hemos hecho. Muchas veces se acusan a los países europeos, aparte de Inglaterra, de que sí, solo siguen el rastro inglés. Y yo creo que no es así. Yo creo que ocurre bastante innovación aquí en España. Creo que estamos en la delantera de lo que es el ecosistema digital europeo, y creo además que continuamente buscamos no solo avanzar e innovar, sino además ponernos de frente ante el riesgo de probar nuevas tecnologías.
Creo que eso se hace muchísimo aquí. Hemos visto como el crecimiento, por ejemplo, de Digital Out of Home está aumentando aquí, el crecimiento de Connected TV, de nuevo, espacios innovadores que si bien es cierto se iniciaron en Inglaterra o se iniciaron en Estados Unidos, aquí realmente están creciendo muchísimo y hay muchísimo, digamos, apoyo tanto de las directivas de los clientes finales como de las agencias para continuar innovando y digamos, persiguiendo esos avances tecnológicos dentro del ecosistema. Nosotros, o sea, vemos que la tecnología y la analítica y los datos, o sea, es clave. Siempre que llegan a la academia nos dicen todo, ya sea un anunciante, ya sea una agencia, ya sea una startup, quieren conocerlo. Nos preguntan mucho, oye, quiero aprender Google Analytics 4, pero también oigo por ahí, y yo creo que Pierre, tú eres experto en ello, que todavía hay una serie de problemas con Google Analytics. He oído algo en Italia. ¿Cuál es la situación? ¿Qué noticias hay? Google Analytics se habló de que no era legal. La situación es muy clara. Por desgracia es muy clara para los usuarios de Google Analytics. Google Analytics es de uso ilegal en Europa. Después, toca que las agencias controlen o no controlen. Pero no están controlando ahora mismo. Están controlando en varios países, cada vez más. Hablas de Italia, Dinamarca, Francia, un gran grupo de distribución que no voy a nombrar aquí ha tenido que desconectar su GA en un mes. Y España va a tener que controlar porque justamente hace un mes la cúpula de las agencias, de las 18 agencias del espacio europeo, es decir, Unión Europea más los nórdicos, ha dado un golpe en la mesa diciendo ahora quiero un reporting de lo que estáis haciendo como controles cada 2 meses con las motivaciones, las bases legales, a dónde estáis, en qué motivos. Es decir, vamos a hacer aplicar la GDPR porque lo que está en juego es mucho más que el respeto de la privacy, es toda la política digital de Europa. Y más, la Comisión ha dicho que iba a hacer aplicar lo que ya sabemos en otros países, es que no se puede, en el estado en el cual está tanto GA3 como GA4, utilizar sin riesgo sobre la privacy, las herramientas americanas de tipo Google Analytics. Que no es el caso del cloud. El cloud ya lo han hecho Amazon, Microsoft y Google, haciendo stacks europeos y un corte contractual justamente para proteger los datos que están en el cloud, por lo que el uso del cloud. Hablo de las herramientas que pueden dar un UID y que no respetan la GDPR. ¿Qué pasa? ¿Ya no hay vida? O sea, No, hay alternativas numerosas. De hecho, Eulerian es una alternativa totalmente válida a una herramienta de analítica. Hay 4 o 5 en el mercado que están bien conocidas, que son europeas, que respetan un consent decente, es decir, que no sea un consent de que valido en mi Android que puedo utilizar mi teléfono y me pueden utilizar el UID para hacer publicidad segmentada, que eso con toda evidencia no cumple con las reglas de la GDPR. Hay muchas soluciones que lo están haciendo extremadamente bien. Yo creo que ahora vamos a vivir un mundo lleno de cambios y de tendencias. Ahora entraremos en alguno de ellos, como la inteligencia artificial o la Web3, pero es la pieza clave. En la inversión, ¿qué tendencias ves? ¿Dónde se va a invertir a partir de ahora? Yo no soy mago, ni tengo bola de cristal, pero con un poco de sentido común, que tampoco es tan común. La población está envejeciendo, que significa salud. Todo lo que es la informatización, robotización, automatización de procesos, es lógico que ahí se va a ganar tiempo y terreno. La inteligencia artificial, todo lo que ayuda a hacer lo mismo en menos tiempo, con menos gasto, va a tener su futuro, ¿no? Y luego ya se ve que hay más y más hubs, centros aceleradores de space, de que mi hijo también quería Marte, y luego volver con minerales de ahí, eso es algo que veo. Así que ves que habrá esa apuesta que también es muy de Elon Musk, de salir al espacio, sí. Ya no solo a nivel, a lo mejor como la NASA, sino que un
turismo fuera de España, del mundo. Sí, de todo lo posible. Y una cosa muy importante, lo que yo veo es una clara tendencia hacia emprendimiento social, de que ya no es todo el dinero, sino entre todos tenemos una responsabilidad, que no hay planeta B, ¿no? Plan A, plan B, y tenemos que cuidar lo que tenemos. Y se ve que, entre comillas, las nuevas generaciones dan más importancia a hacer bien, más que trabajar duro, hacer carrera, ganar dinero. Y esa es una tendencia clara. También al lado de fondos de inversión, cada vez hay más fondos con orientación a emprendimiento social. Pierre, ¿tú percibes los mismos puntos desde donde estás de inversión? A nivel de inversión, yo estoy menos soñador que un Elon Musk, que estoy más anclado en mi día a día tecnológico. Lo que veo efectivamente, la tendencia responsable es claramente marcada por nuevas generaciones. De hecho, nosotros cada año intentamos dividir por 2 el impacto económico, ecológico y económico de los servidores, y lo conseguimos hasta ahora, una pequeña ley de Moore, pero en división más que en progresión. Y claramente esta preocupación ambiental, esta preocupación social marca la gente que fichamos especialmente. Y a nivel de tecnologías, pues todo lo que está orientado, por lo menos en Europa, sobre la privacy y el respeto del espacio privado. A mí me parece una noticia que salió hace muy poquito. Siempre hemos estado, ahora últimamente, parece que una de las tendencias era el tema del First Party Data y luego la Web3. Se hablaba mucho de, oye, blockchain, Web3, y de golpe y porrazo llega el tema de inteligencia artificial hasta el punto que mucha gente dijo, oye, a lo mejor Google empieza a ver esta idea del buscador en peligro. Y hablaban hace poco que el CEO de Google, Sundar, había pedido a los fundadores como Brin volver para sacar, y creo que lo han hecho ahora ya, una alternativa de inteligencia artificial, porque ven que realmente va a haber un cambio de paradigma bastante importante. ¿Cómo lo ves, Andrés? ¿Va a haber ese cambio de paradigma con la inteligencia artificial? Sin duda alguna. El cambio de paradigma no es que viene, es que yo creo que ya de hecho ya está. La salida al mercado de ChatGPT es una pequeña muestra del poder que puede tener la inteligencia artificial. De hecho, Google ha anunciado, o por lo menos se rumorea, de que en las próximas semanas va a anunciar su propio producto similar a ChatGPT. Hoy en día, la posibilidad que nos trae eso es, teóricamente hablando, es la suplantación incluso de personas y de trabajo. También leí que una agencia de publicidad en Estados Unidos había contratado 2 inteligencias artificiales como parte de su equipo creativo para trabajar con clientes. Entonces, el cambio de paradigma se está dando. De hecho, de nuevo repito, está aquí. La pregunta realmente es cómo nosotros, como parte del ecosistema digital, lidiamos con ese cambio paradigmático y qué soluciones ofrecemos a futuro. Es decir, cómo nuestros algoritmos y cómo la data que nosotros manejamos nos ayuda a mantenernos en competencia con estas nuevas herramientas que están saliendo. Se habla también, veíamos a José Blisner aquí hablar de el tema de Meta, que había invertido mucho en metaverso tal y demás, que ahora las gafas habían salido volando y que a lo mejor se había equivocado no entrando aquí. ¿Cómo lo ves, Pierre? A nivel de Meta, no he visto un despegue brutal de la inversión en Meta. Es decir, mis clientes no han marcado una afición absoluta para los universos virtuales. Al contrario, lo que tiene mucho éxito en nuestra plataforma es la aplicación del Machine Learning, prefiero decir esto que inteligencia artificial, es decir, comparar patrones definidos con los datos históricos en tiempo real y dar lo que, según este estudio, nos parece que va a ser el futuro, lo que llamamos nosotros Insights and Stories, que son insights encadenados,
están integrados en las plataformas digitales cada vez más y el Machine Learning es parte diaria del funcionamiento de un digital marketer hoy. Es decir, el primer paso hasta la inteligencia artificial. Yo he estado oyendo multitud de casos de uso. Se habla de gente que hace fotos a la nevera para que le recomiende recetas. Salió un caso de David Guetta que usando la inteligencia artificial hizo una canción en modo broma y que la gente dijo, wow, es impresionante. René, todo esto de inteligencia artificial, ya para acabar, creo que tenemos un minuto, ¿llegará de forma masiva a todos, a toda la sociedad? Depende de su utilidad, ¿no? Yo creo que si te centras en tus objetivos o si como empresa te centras en las necesidades de tu cliente, cualquier herramienta puede o no tener una aplicación para llegar a esos objetivos. Si ayuda, úsalo, ya está. Entonces, en vez de tener miedo a lo nuevo, yo digo, hay que abrazar lo nuevo porque el único constante que habrá es el cambio. Fenomenal. No nos queda más tiempo, hasta aquí ha llegado el programa de hoy. René de Jong, muchas gracias. Pierre, muchas gracias. Muchas gracias. Andrés, muchas gracias. Espero veros pronto otra vez porque creo que nos queda mucho más que comentar. Y a todos ustedes les veo el próximo viernes aquí en Skiller Academy con Tech Talk.